síndrome febril prolongado, sobre todo muchachos, porque pues me parece que es el tema más maluco. Ahorita entonces seguimos con dengue, que sí es más chévere porque es el que más ven, así a ustedes no les va a faltar el caso de dengue. Pero entonces este es más como un enfoque para que lo sepan, ¿sí? Y realmente pues yo diría que se resumen 2 diapositivas, pero igual es importante pues que lo sepan. Bueno, entonces quiero empezar este tema con un caso, pues como para sensibilizarlos de que uno es como, uff, y entonces en qué más piensa. ¿Sí? Entonces miren pues que este es José, un niño de 4 años de edad, previamente sano, les cuentan a ustedes que vive pues en una veredita con sus padres y sus abuelos y los llevan por fiebre. La fiebre ha estado presente desde hace 3 semanas y nos dicen que las fiebres más o menos han sido cuantificadas en 38,5. Nos cuentan que le notan malestar general y ningún otro síntoma, pues que mocos, tos, diarrea, vómito, nada de esas cosas. Ya ha ido varias veces al hospital y en las 2 últimas semanas ha recibido 2 antibióticos. Durante 10 días recibió amoxicilina y los otros 7 días cefalexina. Esa última vez que le mandaron cefalexina porque tenía un uroanálisis patológico. O sea, esa historia se las están contando a ustedes. Nos cuenta que le dieron esos antibióticos y a pesar de eso siguió con fiebre, nunca lo hospitalizaron por eso y bueno, cuando ustedes ya lo revisan, simplemente ven un niño delgado, pálido, decaído, como lo ven aquí, como apático, y miren que tiene 4 años de edad y miren que los signos vitales están normales. Realmente no hay ningún examen pues como que hayan llevado a la consulta, pero ellos dicen pues que los que les hicieron habían salido normales. Listo. Hasta ahí ustedes qué harían, qué piensan de esa historia que les cuento, qué añadirían, qué harían. Esas 3 preguntas. ¿Alguien que quiera completar? Sí, si en el examen físico, entonces, según eso no nos contaban nada, ¿qué harías más vos ahí? ¿Y por qué neumonía si no tiene síntomas respiratorios? Como una neumonía oculta. Sí. Ok. Tú dijiste algo muy importante, la compañera dijo algo muy importante, que le iba a pedir una tirilla. Con eso hacemos diagnóstico de infección urinaria. Eso es en cierta parte cierto. Miren muchachos que más o menos de un 5 a un 10% de los casos de infecciones urinarias, el uroanálisis sale normal. Entonces, de todas formas, el diagnóstico se hace con urocultivo. ¿Cierto? Eso te ayuda a tomar conducta rápido. ¿Cierto? O sea, pues esperemos a que salgan 72 horas el antibiótico. No. El urocultivo no. ¿Cierto? Ahí te ayuda como ve si es objetivo. Pero de todas formas, siempre hay que pedir urocultivo y no vayan a hacer como hicieron en este caso, que dijeron, ay, el uroanálisis salió patológico y por eso le empezaron. Se tiene que corroborar y más para saber cuál es el antibiótico que haremos, ¿cierto? ¿Qué otras cosas les llama la atención de esa historia que yo les cuento? Pero ella llegaba también con días anteriores en la educación y las posibles faringitis y el antecedente de la examen urinario al llegar. Entonces, no podíamos tomar en cuenta eso porque de educación, porque hablamos de antes de 7 días y después de los 7 días. ¿Ya? Entonces ya eso fue lo que me llamó. Sí, aquí hay una cosa muy importante, ¿cierto? Entonces, lo primero es, si ustedes ven, es una historia demasiado escueta, ¿cierto? Pues no, nos dicen ahí como por encimita. Y aquí es lo que van a ver que resaltamos mucho. Pregunten, vuelvan y pregunten. Puede que su compañero sea el más juicioso, pero puede que se le haya escapado algún detalle, ¿cierto? ¿Quién me dice a mí que no ha tenido 3 cuadros diferentes en todo este tiempo, ¿cierto?
Exacto, entonces uno tiene que sentarse, pero venga, cuénteme, ¿en serio no ha habido ningún día que no tenga fiebre? Ah, doctor, sí, estuvo aliviado 2 días, pero es que lo volví y le dio. A veces entonces terminó un cuadro, siguió el otro, ¿cierto? Lo que tú estás mencionando. Entonces aquí, muchachos, lo primero es hacer un muy buen interrogatorio. Miren que tú estás preguntando antecedentes, no nos mencionaron realmente ninguno, ¿cierto? Entonces, a ustedes les van a llegar con la historia, ¿cierto? Pero a ustedes les toca sacar el tiempo para preguntarlo bien, ¿sí? Entonces, realmente así se van a encontrar historias. Las mamás muchas veces, es que lo sentí con fiebre interna, es que lo sentí calientico, yo le toqué la frente y estaba caliente. Y acuérdense que muchas veces los niños regulan la como son tan cabezones, pues en proporciones corporales, por ahí es donde regulan la temperatura. Entonces, muchas veces toman temperaturas a pesar de sentir la cabecita caliente y no era ninguna fiebre. Es las mamás que están en mi consultorio, por ejemplo, son, doctora, es que tiene fiebre, ay, yo estoy muy preocupada, ya le di el tolecito, y yo cuánto tenía, 37,5, eso no es fiebre, ¿cierto? Entonces, hay que aclarar bien, venga, ¿cuánto fue no, no tengo termómetro, entonces, ¿será que si era fiebre o no? ¿Cierto? Entonces, aquí simplemente es eso. Y ya, si definitivamente ni el examen físico ni el interrogatorio nos sugieren algo, nos tocarán hacer examen. Listo. Bueno, entonces, como les decía, profundizar la anamnesis, muy importante lo que nos decía ahorita la compañera, indagar más en los antecedentes, sobre todo, muchachos, aquí sí es que ustedes se tienen que volver, venga, y hay mascoticas, ese piso cómo es, quiénes más viven con ustedes, de esas personas quienes están enfermas. Ahí sí ser muy minuciosos y el chismoso, pues, de la consulta e indagar pequeños detalles. Listo. E incluso retroceder si se han viajado, qué cosas diferentes han sucedido. Listo. Y si nos toca repetir el examen físico. Entonces, miren, muchachos, que muchas veces aquí nos hablan de un 62% de los casos, nos ayudan al diagnóstico. Miren que realmente los exámenes nos ayudarán a descartar, así como estamos haciendo con los casos de profundización. A ver, aquí, ¿qué se me ocurre? Ya los exámenes me ayudan como a descartar cosas para quedarme con unos pocos diagnósticos o de pronto ya llegar al diagnóstico con eso, ¿cierto? Les digo, no pidan exámenes a la loca, traten de ir haciendo, y sobre todo porque esto se empieza a volver angustiante para la mamá, otra vez chuzarlo, ¿cierto? Hay doctor, entonces, ¿qué será lo que tiene? Entonces, ustedes van a ir escalando poco a poco y sobre todo para racionalizar recursos, ¿cierto? Ustedes de una no se van a ir a pedir un TAC, o no se van a ir a punción lumbar, nada de esas cosas, van a ir yendo poco a poco, que esa también es la idea de que miren escalonadamente qué van a pedir. Bueno, aquí también de pronto miren que decía, no lo hospitalizaron. Algunas veces nos van a tocar hospitalizar a los pacientes, sobre todo si ese paciente no se ve bien y sobre todo si ustedes ven como que, ¿será que sí le creo a esta señora? ¿Será que sí era fiebre? Nos toca a veces hospitalizarlo simplemente para vigilar curva térmica, ¿cierto? Y poder corroborar si nos estamos enfrentando a una fiebre prolongada. Miren, muchachos, también lo que dice acá atrás, y eso es como lo que yo les digo, el mensaje principal, y les voy a hablar y mostrar muchas diapositivas, pero en conclusión es esto, miren, nos vamos a encontrar que son enfermedades comunes con una enfermedad, como con una manifestación atípica. A la final casi todos son virus. A la final eran que se le demoró un poco más la fiebre, ¿cierto? Pero la mayoría, y lo van a ver en las estadísticas de los estudios que le voy a mostrar, y gracias a Dios son enfermedades infecciosas. Y de todas las enfermedades infecciosas van a ser sobre todo virales. ¿Listo? Bueno, entonces para empezar, muchachos, pues hay una gran controversia sobre todo con la definición. Lo que les decía, eso es común que se presente, no es como lo que ustedes van a tener en el día a día, pero sí van a llegar algunos pacientes en que se prolonga más la fiebre como les digo, sean muy racionales para no, a los niños ya les tiene miedo ir al doctor, el hecho de chuzarlos, hospitalizarlos, alejarlos de su vida cotidiana, ya para ellos es un trauma. Entonces, por favor, cautelosos. Listo. Bueno, les decía entonces, va a ser un gran reto para ustedes y sobre todo porque uno es con el susto como, ay Dios mío, que no se me esté pasando nada grave, ¿cierto? Que lo que no tenga por allá sea una neumonía oculta, que no tenga por allá es una infección urinaria y ese niño quede con un
una cicatriz renal y falla renal después, ¿cierto? Uno se empieza a pelicular. Eh, pero, como les digo, el interrogatorio, el examen físico van a ser su gran ayuda. Miren, muchachos, entonces también empezamos con qué es fiebre entonces, ¿cierto? Miren que depende mucho de dónde la tomen y también eso nos va a variar con otras cosas. Miren, por ejemplo, la hora del día. Ellos, ustedes pueden ver acá, tengo flecha, sí. Miren que sobre todo a principios de la noche puede haber una mayor temperatura, sobre todo porque usualmente a ese tiempo ya están terminando de jugar, ya están para entrar en reposo, pero sobre todo en horas de la madrugada es cuando la temperatura baja. Y ahí es donde uno puede encontrar temperaturas más bajitas. ¿Cierto? De pronto un día muy caluroso van a encontrar temperaturas más altas. Las mamás, sobre todo con los recién nacidos, y ellos que tienen una piel inmadura para regular la temperatura, si le ponen cobijita, que la camisillita encima del mameluquito, bueno, un montón de cosas también se pueden sobrecalentar. Por eso es muy importante que retiren ropa y cuenten la temperatura media hora después para mirar si era más sobreabrigada. Y también miren que en adolescentes, sobre todo cuando están en la segunda parte del ciclo, ya acercándose a la ovulación, pueden tener también temperaturas más altas. Entonces, muchachos, miren que para una mamá es mucho más fácil tener una toma de temperatura axilar, ¿cierto? O de pronto la oral, de todos los termómetros que existen, que ya ven que hay infrarrojo, que hay digital, el de que uno le estripa y se lo pone acá. Y está el de mercurio, que es como el mejor que hay. Pero como se quiebra y queda en residuos que pueden ser tóxicos, entonces les decimos a ellas que lo tomen digital y que ojalá lo tomaran axilar. Miren, muchachos, entonces que aquí ven ustedes diferentes variables, pero para que queden en consenso va a ser mayor de 38 grados. Listo. Miren que también van a encontrar términos como fiebre, febrícula, hiperpirexia, hipertermia, todo. Pero entonces, febrícula lo dejamos para esos casos menores de 38 grados. Hablamos de hipertermia e hiperpirexia, que la diferencia es que la hiperpirexia son temperaturas muy altas, mayores de 41 grados, pero es el centro de la temperatura el que realmente está interviniendo ahí. Miren que en la hipertermia no está funcionando ahí bien nuestro hipotálamo y sobre todo, por ejemplo, en esos golpes de calor que se dan por allá en Europa, ¿cierto? Ya son cosas mucho más externas. Listo. Aquí es muy difícil tener un control de la temperatura con antitérmicos. Y otro ejemplo que les puedo dar de eso, que de pronto sí lo puedan tener acá, es de pronto con el síndrome neuroléptico maligno, que puede dar más que todo con anestésicos, ¿sí? Para que lo tengan presente. Bueno, les decía yo entonces, esto es una enfermedad común con una presentación atípica, entonces ustedes van a ver que la mayoría de veces hospitalizados se le hicieron todos los exámenes y la fiebre se le quitó solita, fue autolimitado, no necesitaba realmente gran cosa. ¿Sí? Y aquí, muchachos, van a encontrar algunos términos como prolongada, recurrente y periódica, que esto va a depender mucho de la curva térmica, cómo se presente. Incluso para hablar de síndrome febril prolongado, lo llamamos cuando sobre todo son más de 21 días, ¿cierto? El recurrente, el que va y vuelve, de pronto que sí hay periodos de no sentirse asintomático y periódico, depende entonces de la curva durante el día, ¿sí? Pero no nos metamos en ese aspecto, sino más, como les decía yo, una fiebre que nos dure más de una semana. Bueno, entonces van a ver, muchachos, también que como se extrapolaron cosas de los adultos, donde sí tener una fiebre larga se relaciona con enfermedades que pueden tener alta morbimortalidad, entonces ahí pues fue cuando empezaron a pensar, venga, y entonces en los niños tenemos la misma epidemiología. Entonces aquí les muestro que desde 1962 empezaron a describir este tipo de síndromes. Miren que fue en adultos al principio. Y lo que les decía, más de 21 días, yo estar presentando fiebre, lo hospitalizaban y durante una semana
se hacían estudios, se hacía examen físico y no se encontraba la causa. Eso es en adultos, ¿cierto? Miren entonces que ya nosotros siempre, como en pediatría, después de que hacen las cosas en los adultos, años después empezamos a describirlo. En 1965, Breuis fue el que empezó a mencionarlo. Y aquí entonces para él fue más de 38,3. También cuando llevaran más de una semana con fiebre. Y miren muchachos aquí las causas que encontraron. Miren que la principal fueron infecciones, sobre todo infecciones respiratorias altas, eso que es de lo que se enferman los niños, la mayoría de veces son como gripas, infecciones respiratorias, aunque miren que aquí nos mencionaban faringitis, amigdalitis y otitis. Miren que las otras ya sí son las neumonías, bronquitis, y la infección urinaria fue la tercera causa para esa época donde lo describieron, ¿sí? Después de ahí ya se empezaron pues a hacer como muchos más estudios en los niños, que incluso incluyeron niños hospitalizados. Miren cómo varía la descripción desde 39,8, otros 38,1. Y miren que también dependía mucho si el paciente estaba hospitalizado o era de forma ambulatoria. Por eso les digo que ha sido muy cambiante la definición, pero se van a quedar ustedes con que es más de una semana y más de 38 grados. Listo. Bueno, miren entonces que aunque las infecciones respiratorias son como lo más común y sobre todo por virus, como pueden ver acá, no olviden de todas formas las infecciones urinarias, las enfermedades reumáticas y también estarían alergias alimentarias o incluso infecciones por alimentos. Listo, pues eso fue lo que describieron esos estudios. Acá es para mencionarles no solo las infecciones, entonces el primer grupo grande van a ser las infecciones, pero el segundo grupo van a ser las enfermedades del colágeno, que son las enfermedades reumáticas, y el tercer grupo las malignas, ¿sí? Es decir, las leucemias, linfomas sobre todo. Entonces, acuérdense, son tres principales grupos, aunque en niños vamos a ver las infecciones. Bueno, recuerden entonces también hay unos grupos especiales, ahí sí muchachos, uno ya tiene que pensar en cosas raras. Por ejemplo, los pacientes inmunodeficientes, los que han estado recientemente hospitalizados, las personas, los niños, perdón, que tienen ya una enfermedad de base. Entonces, por eso acá, miren que las etiologías ya sí empezamos a pensar cosas raras, ¿cierto? A diferencia pues de los niños de esta fiebre de origen desconocido clásica, que vamos a encontrar estos tres principales grupos, como les mencioné. Entonces, sí, vamos a pensar en eso, pero en un niño sanito, ¿sí? Pues sobre todo estos tres grupos que les mencionaba ahorita. Bueno, entonces les decía, ya entonces el consenso es sobre todo más de una semana que tengan fiebrecita, a pesar, entonces la definición incluye no solamente la duración y la temperatura, sino a pesar de un examen físico normal y a pesar de un interrogatorio que no te arroja como una causa en específica. Ahí van a entrar, que uno diría, de origen desconocido. ¿Listo? Bueno, ya eso también lo hemos mencionado. Cuidado con los costos, cuidado con hospitalizaciones innecesarias y sobre todo miren que sí sea fiebre y miren que realmente no haya pues como algo que lo explique. Miren muchachos que a pesar de todo, a pesar de un interrogatorio, a pesar de incluso exámenes, de un 10 a un 20% de los casos se quedan sin diagnóstico. ¿Sí? Y ya les había mencionado esto, infecciones respiratorias. Entonces, miren que hablamos un grupo grande es infeccioso, después siguen las reumatológicas y luego las malignas, entonces de esas infecciosas no se les olvide pensar en estas causas que también pues hay bacterias que nos pueden dar fiebres prolongadas, hay incluso parásitos que nos pueden dar fiebres prolongadas e incluso hongos. De estos muchachos, por ejemplo, de los hongos, histoplasmosis, que se parece mucho a una tuberculosis, estaría ahí como para que no lo olviden. La histoplasmosis es muy común en nuestro medio. Recuerden que eso es el de las palomitas, poposito por ahí, por eso preguntan y no hay palomas, ¿cómo está ese techo? También pueden tenerlo ahí. O a veces paredes que generan mucha humedad, también pues
estar ahí. De los protozoos, aquí les mencionan Toxoplasma, paludismo y leishmania. Y eso que muchachos, en mi práctica, pues y sobre todo cuando trabajaba en el San Vicente, que llegaban cosas raras, hay uno que se llama Toxocara, que en el Chocó, en la costa, a veces comen cangrejo, comen caracoles, y ahí pueden ir este tipo de parásitos. Listo. De los virales, ustedes aquí ven, y yo les diría, Epstein-Barr es uno de los que más fiebre alta nos da. Les añadiría yo adenovirus e influenza. De pronto aquí en la ciudad son muchos de los que nos dan fiebre altas y fiebres muy prolongadas. Pues sobre todo más de, me tocó un niño la otra vez, le buscamos de todo y lo único que le encontramos fue un adenovirus. Y es uno de los que más fiebre larguita les puede dar e influenza. Por eso insistimos tanto con la vacuna de influenza. Listo. Y bueno, y de bacterias, pues aquí de estas ustedes se han oído hablar mucho. Ahora es menos común encontrar endocarditis, de pronto brucelosis, piénsela para los niños que tienen finca y que no pasteurizan la leche, eso es una que la pueden encontrar. Bueno, ¿cuál otra? Por acá, fiebre tifoidea, también cuando están en pueblitos es muy común encontrar salmonelosis también cuando no hacen una buena cocción de los alimentos para que lo que queden por ahí. Y bueno, y pregunten si el perrito, si lo desparasitan, que no tiene pulquitas, garrapatas, cierto, todas estas cosas por acá. Y tuberculosis, usted sabe, muchos de los casos que les van a presentar de fiebre prolongada son tuberculosis. ¿Sí? Entonces no los olviden. Bueno, acá es como para esos otros grupos que hablamos, ¿cierto? Reumatológicos y malignos, pero miren que también hay un grupo que se llama misceláneos. Y acá se los dejo, sobre todo por lo de los medicamentos. De todos los medicamentos, sobre todo los betalactámicos, son como los más comunes que se van a encontrar. Y mire que a este, por ejemplo, a este niño le mandaban amoxicilina, cefalexina, y a veces dentro de hospitalización también los utilizamos mucho. Entonces, mucho cuidado que también pueden ser causas de fiebre prolongada. Listo. Bueno. Aquí entonces les traigo varios estudios donde es para mostrarles lo mismo. Siempre van a ser infecciones, de las infecciones las respiratorias, sobre todo virales, son las que más van a encontrar. Entonces, miren, por ejemplo, este estudio se realizó en Turquía, incluyeron 77 pacientes que eran pues pediátricos, y miren que de causas infecciosas, pues de 89.6 de ellos se les encontró causa y 50 de ellos eran de etiología infecciosa. Y miren que una gran parte tenían examen físico normal, ¿cierto? Miren que también allá encontraron de todos, a pesar de que yo les estoy diciendo de que las respiratorias son las más frecuentes, allá fueron más gastrointestinales y infecciones urinarias las que se encontraron, ¿sí? Miren que en casi todos los grupos, como el principal factor fue infeccioso, pues como una causa clara, pero se encontraban en misceláneos un buen porcentaje, pero miren que ahí cabía de todo, como se los mencioné ahorita. Pero así como una causa conocida, infección. Listo. Bueno, a medida que ellos, por acá muchachos recuerden, a medida que ellos van creciendo, su sistema inmunológico va madurando y es menos probable encontrar causas infecciosas. Este me gusta es porque aquí pueden encontrar diferentes estudios y a pesar de eso es donde les demuestro que casi todas son infecciosas, que es como el aspecto azulito. ¿Listo? Bueno, este estudio me gusta porque es chileno, más parecido a nuestra epidemiología. Miren que aquí incluyeron la definición de más de 7 días, pero para los niños más pequeños, y en los más grandes más de 10 días. Por eso ahorita en la definición ustedes veían que decía de 7 a 10 días, ¿cierto? Pero en general más de una semana. Obviamente, les decía, la epidemiología cambia mucho en los niños que tienen enfermedades de base, pero este me gusta es porque a ustedes ya les empieza a dar un panorama de qué exámenes pedir. Entonces uno muchas veces es hemograma, PCR y uroanálisis. No, ¿cierto? Miren que aquí nos piden función hepática, función renal. En hepática, por ejemplo, en salmonelosis se puede ver alterada. Un perfil lipídico,
sobre todo muchachos en estos síndromes hemofagocíticos, ahí donde tiene importancia el perfil lipídico, deshidrogenasa láctica y ácido úrico, sobre todo para pensar en enfermedades oncológicas. Existe una cosa que se llama síndrome de lisis tumoral, ¿lo han escuchado? Bueno, hay algunos tumores que tienen replicación rápida. Entonces, cuando ellos empiezan el tratamiento, mueren muchas células y eso nos elevan los niveles de ácido úrico y el riñón puede fallar. Entonces, hacen como una falla renal aguda secundaria a, como a la destrucción de todas esas células. El tratamiento realmente para eso es utilizar muchos líquidos diuréticos y todo, pero en un tumor es una de las cosas que más eleva, sobre todo la deshidrogenasa láctica. Entonces, es más como para que sepan que en pediatría tenemos mucho cuidado con esos tumores de alta replicación, entre esas estarían los linfomas. Listo, la glicemia, calcio, fósforo, bueno, y todo el ionograma, también viene incluido en esto del síndrome de lisis tumoral, que ellos tienen hiperfosfatemia y también tienen hipocalcemia. Listo. Bueno, proteínas totales, albúmina, sobre todo porque es un reflejo también de la función hepática, rayos X de tora, por lo que mencionó la compañera, tenemos a veces neumonías ocultas, muy bien, por lo que dijiste ahorita, aunque aquí nos hablan del parcial de orina, no olviden que el urocultivo es el que nos hace el diagnóstico y hemocultivos pocas veces nos van a dar positivos, pero lo van a pedir en un paciente que se vea cero. Esta diapositiva se ve aburridora, pero me gusta es porque te dice, listo, hablamos ahorita de unas enfermedades virales que son muy importantes que las tengan presentes, pero te dice qué examen pedir. Entonces, si ustedes ven, nos hablan. Para arañazo del gato van a pedir Bartonella gencelada, ¿cierto? Para micoplasma van a pedir los IgMs para micoplasma e incluso títulos de anticuerpos. Para Epstein-Barr van a pedir la serología, que ahí está IgM, sobre todo, y también en Epstein-Barr, por favor, pidan para la cápsula. ¿Sí? En fiebre tifoidea, ustedes van a ver que en el pueblo piden antígenos parafebriles o el test de Widal, pero es muy poco sensible. ¿Sí? Entonces siempre pedimos ahí son los hemocultivos, acá, o coprocultivo es en el otro que se puede aislar. Citomegalovirus, miren que se refería también la serología, y en toxoplasma y parvovirus también. Bueno, seguimos. Miren que en ese estudio chileno encontraron fue infecciosos. A diferencia de lo que les dije, que reumatológico es lo segundo y oncológico es lo tercero, aquí encontraron como equiparables las dos epidemiologías. Y aquí era como para mostrarles que miren que sobre todo se dan edad de guardería. Cuando ustedes ven que ellos empiezan a estudiar, se empiezan a contagiar de los amiguitos, y ahí empiezan a aparecer todos los virus del mundo. Pero miren que más o menos 2.6 años fue como la edad promedio. Bueno, acá encontraron fiebre tifoidea, Bartonella, adenovirus que les mencioné ahorita, itus y Epstein-Barr. Miren que las otras, aquí también se da mucho micoplasma, no sé si han visto en hospitalización niños con micoplasma, ¿alguno le ha tocado? Bueno, igual también lo vimos en caso, lo van a ver de pronto en algunos casos de profundización, pero para que no se les olvide, muchachos, un micoplasma, y porque da mucho. Es un niño que se les queja de dolor de cabeza, de chiquito difícilmente, pero es una enfermedad que da muy en niños mayores de 5 años, que se les queja de odinofagia. Aparte de eso, algunas veces pueden tener brotes en la piel, es como de las manifestaciones extrapulmonares más comunes, pero es una tos típica como muy parecida a tosferina, tos seca y como muy seguida. Y es una tos boba, durmiendo, comiendo y todo el tiempo como que tose, tose, tose. De pronto a algunos les ha pasado porque da mucho también en adultos y usualmente algún adulto también lo ha tenido. Entonces no se les olvide sobre todo esos tres síntomas y a la final ustedes no lo ven tan mal, pero cuando lo escuchan, se le escuchan muchas sibilancias e incluso crépitos, y cuando le hacen una radiografía se encuentran una radiografía muy fea, con infiltrados que pueden ser sobre todo más alveolares, haciendo hasta consolidación y uno dice, oh, y no lo veía tan mal. O de pronto
se veía súper bonito, le toman la saturación y desaturado. ¿Sí? Entonces, como nosotros lo llamamos disociación clínico radiológica. O sea, no parece un paciente tan enfermo a pesar como de los exámenes que uno se encuentra tan alterados. Bueno, este otro estudio, que miren que es ya de países desarrollados, por eso les digo que es muy importante hacer un buen interrogatorio porque cambia mucho la epidemiología. Miren que en los países desarrollados, obviamente ellos tienen otros criterios también para definirlo. Miren que aquí se van de fiebres más largas, de hasta 2, 3 semanas, a pesar de que las infecciosas son causas comunes, se van a encontrar otras causas diferentes y es a diferencia pues aquí de los países que son subdesarrollados. Miren que aquí tienen en cuenta grados de temperatura incluso más bajos, 37,5. Bueno, entonces miren que aquí que están las causas de este estudio canadiense. Miren que ellos, a pesar de que las infecciones son los más importantes, en ellos eran los bacterianos. Listo. Bueno, aquí este es un estudio de Egipto, miren, de Egipto, perdón, egipcio. Aquí las infecciosas son las más comunes. Miren que allá la tuberculosis fue la causa más común de fiebre prolongada. Obviamente tienen otros más raros por ahí. Miren que aquí está Bartonella, la enfermedad de Calazar, citomegalovirus, la fiebre tifoidea, y por eso les insisto mucho en tifoidea, porque fiebre larga, piensen mucho en eso. Y por eso es que, listo, no lo veo séptico, pero en algunas veces nos va a tocar pedir hemocultivos para poder aislar algo. Bueno, entonces, ven que vamos en lo mismo, infecciosas, de pronto en países más desarrollados pueden encontrar más bacterianas, pero no olviden que aquí va a ser virus, que quedamos que el segundo grupo es reumatológico, que el tercero es oncológico. Bueno, miren muchachos, acá les hablo más como de características porque las mamás se preocupan mucho. Doctoras, que estaba delirando, ¿no será que tiene algo en la cabeza este muchacho, que de pronto sea una meningitis? Y no, la misma fiebre puede dar síntomas muy escandalosos, por eso es bueno que tomen la temperatura, le den control a esa temperatura y lo vuelvan a evaluar, porque cambia mucho un paciente, y más que acá rato estaba jugando, riendo, y encontrárselo decaído, uno dice, pues pucha, está séptico este muchacho, y no, es la misma fiebre que los puede poner así. Entonces miren que pueden tener desde escalofríos, piloerección, sudoración. La frecuencia cardíaca y respiratoria se puede ver aumentada. Entonces, ellas son, ay, doctora, es que ese corazón estaba a 1000, estaba respirando rápido, y uno los puede encontrar respirando rápido y confundirse con una neumonía. Pero ya saben, la ocultación, la persistencia es lo que les hace la diferencia. Mialgia, cefalea, el hecho de sentirse acalorados, el herpes también les puede aparecer. Y miren que algunos se pueden ver pálidos, el cuerpo trata de regular y empiezan a verse moteados, ¿cierto? Algunos van a tener adenopatías reactivas y miren que algunos pueden tener exantemas y otras cosas que nos pueden ayudar a encontrar el diagnóstico. Busquen que no hayan adenomegalias y sobre todo vaso e hígado grande. Que por ejemplo en salmonela pueden encontrar el vasito grande. La otra cosa es que también vieron un síndrome hemofagocítico, que ese sí que los da grandes, pueden hasta ver demasiado barrigones de las megalias que tienen. Bueno, pérdida de peso, eso nos hablaría mucho, sobre todo de cosas oncológicas o tuberculosis, recuerden, todo dolor abdominal. Dolor abdominal, mucho en salmonela. Bueno, entonces, íbamos en clínica, pero también entonces vamos a empezar a hablar de qué preguntar ahí, ¿cierto? Entonces recuerden, la fiebre no solamente cuándo se da, en qué momento aparece, cómo la tomaron, en qué lugar la tomaron, qué tan mal ven ese paciente. Y por favor, yo diría que esa es la segunda diapositiva más importante, lo que tienen que preguntar. Por favor, en ese niño de fiebre larga no se les escape ninguna de estas cosas. Ha viajado, ha sido transfundido, alguna picadura reciente, o estuvieron en sitios endémicos de malaria, bueno, dengue aquí nosotros tenemos mucho. ¿Cómo están las vacunas? A veces tenemos, por ejemplo, con varicela sucede mucho.
Yo me vacuno hoy, se vacunan al niño hoy y ellos pueden tener fiebres más o menos 1 o 2 semanas después. Entonces, ahí no, pues uno espera que la vacuna me dé fiebre ese mismo día que me la aplicaron. Entonces, uno también tiene que retrocederse. En los últimos días ha sido vacunado. Con varicela es una de las que más se presentan, como posterior a la vacunación, que presenten fiebrecita. Listo. Aquí lo de días perdidos de colegio es más como para saber si realmente estaba, cuando ellos están con fiebre, sobre todo mayores de 38,5, los ponen indispuestos. Y recuerden que más de que uno darle acetaminofén porque está mayor de 38 es si está comprometido su estado clínico. Lo llamaban antes el fuego como castigo divino, porque la fiebre hace parte de nuestra forma de defenderse del cuerpo, como elevemos la temperatura para quemar todos esos bichos. Entonces, si ellos se ven realmente indispuestos, es posiblemente que si la mamá no tomó la temperatura, pero ese niño estaba tan decaído, si estuviera realmente hablando de fiebre. Recuerden que hay algunas alergias alimentarias que pueden generar fiebre. Lo de las guarderías es porque ahí generalmente se infectan es más de virus. Medicamentos, estuvimos hablando de que los antibióticos son como los principales que nos generan fiebrecita. ¿Qué más? Y bueno, de todas formas, en estos niños con fiebres a repetición, hay un síndrome que de pronto no lo escuchen ustedes mucho como médicos generales, pero nosotros como pediatras sí, que se llama PFAPA. El PFAPA es fiebre periódica y se caracteriza porque cada 15 días, cada mes, los papás te describen una fecha muy específica de cada vez que se presenta la fiebre, pero coincide con que dan aftas o amigdalitis y adenopatías. Entonces, doctora, no, es que lo único que le encuentran es que la garganta estaba afectada y la fiebre siempre, siempre, siempre se da en esa época. Otra cosa muy característica del PFAPA es que se quita es con esteroides la fiebre. Pueden darle antiinflamatorios, pues como digamos que ibuprofeno, le pueden dar acetaminofén, pero solo se quita con esteroides. Pero hace parte de una deficiencia transitoria, pero que igual es importante que la tengan presente, sobre todo esos que les repite y les repite la fiebre. P, papa. Es pues por la sigla, Periodic Fever Abnormal, bueno, búsquenlo, pero se llama P, papa. Ay, no me acuerdo cuál es la otra P, pero se caracteriza por esas cosas. Bueno, miren que les hablé sobre todo de los beta-lactámicos, pero también hay anticonvulsivantes, hay incluso medicamentos, miren, para controlar, este es el metamizol, el que puede llegar a dar fiebre, miren, antihistamínicos, y ustedes ven que para cualquier gripa les van mandando clorfeniramina, efeniramina, ¿cierto? Miren, por ejemplo, acá que les mencionaban las vacunas, pueden ocasionarlo. Está la quimioterapia, el Harris es como cuando ellos tienen una reacción como paradójica que al darles el medicamento por la liberación o por la ruptura de la cápsula de muchas de las bacterias puede generar incluso fiebre después, ¿cierto? Entonces, como para que lo tengan ahí presente. Y ahí estuvimos hablando de algunos anestésicos que pueden generar síndrome neuroleptico maligno. Bueno. Recuerden, entonces hablamos. Causas que yo empiezo a sospechar. Estuvimos diciendo un buen interrogatorio que les dije que sea positiva, súper importante que la tengan presente. Y aquí en el examen físico, muchas cosas que no se les pueden pasar. ¿Cómo está ese estado general? Porque eso les va a definir mucho si se hospitaliza o no. Miren que en mucosas y en piel muchas veces tenemos pistas de muchas enfermedades. Recuerden Kawasaki, ¿cierto? Saber si está hidratado o no, que no haya un absceso. Los niños son difíciles para que se cepillen y algunos pueden tener un absceso dentario. El fondo de ojo, se los digo, es porque algunos, por ejemplo, con endocarditis pueden hacer émbolos sépticos a ojo, entonces es importante revisarlo. Los soplos cardíacos, más también pensando como en endocarditis. Músculos y huesos lo van a ver en osteomuscular cuando vean artritis séptica, osteomielitis. Los genitales externos, recuerdan que en Kawasaki les dije que una cosa muy típica de ellos, a pesar de que no hacen parte de los diagnósticos, es el eritema en la nito. Los senos paranasales,
ellos son difíciles que te puedan describir que te duelen los senos paranasales, a no ser que ya sean de edad escolar o adolescentes. Pero la sinusitis, como lo van a ver en los seminarios ya de sus rotaciones, el hecho de tener moco verde más de una semana o que venía con un resfriado y de un momento a otro empeoró, o que ustedes cuando le abran la boca por allá vean escurrir un moco purulento. Se habla mucho más de sinusitis en un niño que la típica presentación de un adulto, que es dolor de cabeza, dolor como tipo opresivo en esta parte frontal. Bueno, las megalias, les decía, hay algunas, sobre todo para pensar en oncológicas y algunas infecciosas les pueden dar megalias. Bueno, y les mencionaba la región perianal y recuerden que también, como vimos en las clases pasadas, abscesos perianales también. Hasta que no se drenen, eso no mejora, a pesar de todo el antibiótico poderoso que ustedes le puedan poner. Bueno, muchachos, no vayan a hacer, las mamás son, y porque todo el mundo cree que fiebre es igual a antibiótico, ¿cierto? Entonces, muchas son, doctora, ¿y no le va a mandar antibiótico? Pues que vea que ya llevo una semana con fiebre y como que no le va a mandar antibiótico. Doctora, pero el antibiótico. La vecina me dijo que le diera amoxicilina. Y es que ese doctor es tan bueno, le mando, a mí me toca dar algo. Cuando íbamos, yo iba, trabajando en el retiro. Ay, Dios mío, nadie vive en el retiro. Bueno, en el retiro hay un médico muy famoso, que es el médico particular del pueblo. Ah, siempre les van a llegar con ese cosa. Es que el médico particular del pueblo. Y el médico particular del pueblo lo que usualmente les manda es clindamicina inyectado, les manda también a ponerles también una cefalosporina, ellos así todos sofisticados, y obviamente como se los pone, obviamente es más plata para ellos, ¿cierto? No los vaya a ver yo haciendo eso. Entonces, muchos son, es que él le manda el antibiótico inyectado y eso de una, y muchas veces era más un virus, ¿cierto? O toma tu benzetacil en el niño de una amigdalitis de un añito, pues ya la mayoría de los casos en los menores de 3 añitos. Entonces, ellas van a presionar mucho por el antibiótico. O lo otro es que ustedes no, qué horror, ¿qué será? Entonces mandémosle uno que cubra anaerobios, otro que cubra gran negativos, otro que cubra gran positivos. No vayan a hacer eso. Miren que hay antibióticos que pueden generar fiebre. Entonces no vayan a hacer eso, por favor. Listo. Lo otro es que vamos a ver entonces qué exámenes pedir como por escalita. Entonces miren que si uno se pusiera como a mirar todos los estudios que fueron los que pidieron, pues no falta el disquemograma que no se le niega a nadie, los reactantes de fase aguda, ¿cierto? Pero miren mucho como que les dice ese examen físico y el interrogatorio. En algunos nos va a tocar hacer lo de tuberculosis, habíamos dicho que es una de las causas más frecuentes de fiebre prolongada, lo de orina, que como les decía yo, no se olviden del cultivo, que es realmente quien nos hace el diagnóstico. Serologías, hablamos de algunas enfermedades que nos toca pedir la serología, que para micoplasma, que para megalovirus, toxoplasma, ¿cierto? Inmunoglobulinas lo van a pedir más en esos niños que ustedes sospechan inmunodeficiencia. Hablamos de esto y sobre todo estos de acá, muchachos, pídanlos más en una segunda fase. Ya cuando yo ya tengo que empezar a pensar en cosas más raras, lo de función hepática, función renal. Les hablaba que histoplasma se parece mucho a tuberculosis. Bueno, y miren que estos otros que son costosos, son demorados en llegar, aparte de eso que implican radiación para los niños, los dejamos es más como casi en una tercera etapa. Miren que aquí está aspirado de médula ósea, ecocardiograma, ¿cierto? Miren que por acá está lo reumatológico, no es lo primero que pedimos. Listo. Y muchas veces ustedes, no, pues pillamos todo de una vez como para saber de una vez todo y no tener lo que está chuzando. Muchas veces, una vez es por ponerse chistoso a pedir cosas que hay por pedir, no, o se desvía del diagnóstico, o ay, y ahora me encarté con este resultado, ¿cierto? O lo otro es que, como les decía, son costos innecesarios. Por ejemplo, hay un estudio que se llama tomografía por emisión de positrones, que donde hay inflamación capta más el medio de contraste, que se ha encontrado en mucha utilidad en adultos, pero en niños, la verdad, muchachos, no ha tenido ninguna utilidad. Entonces, por eso les decía, sean muy racionales. Bueno, miren, muchachos, yo les diría que acá, este estudio que yo les hablaba y les mencionaba ahorita,
que fue el que se hizo por allá en Turquía. Miren que ellos pedían hemograma, PCR, función hepática, turututú, pero miren que eso que pedían como estudios iniciales es porque su epidemiología tenía ya brucelosis, tenía también enfermedades reumáticas, entonces también guíense mucho por también en el sitio donde esté. Si yo estoy en apartado, me va a tocar pedir malaria, me va a tocar pedir también antígenos para dengue o el IgM para dengue, ¿cierto? Entonces, depende también de dónde estén. Miren, muchachos, acá, que esto que les mencionaba de lo de la tomografía de emisión de positrones, tiene realmente una especificidad baja, es muy sensible, pero una especificidad baja, entonces pues no se van a poner a hacer. Este me gusta mucho porque se parece a lo que hacemos acá. Mire que hemograma, velocidad de sedimentación, PCR, uroanálisis, el coprograma y el coprocultivo, sobre todo pensando en salmonela, y rayos X de tórax, por lo que mencionó la compañera de la neumonía oculta, ¿cierto? Y miren que ya en una segunda fase ya se van para patologías más específicas, entre ellas las reumatológicas, ¿sí? Y miren que en la tercera fase ya dejan los estudios que son costosos, dolorosos. Listo. Entonces, me gusta este porque tiene una aproximación muy parecida. Entonces, yo les diría, muchachos, que inicialmente este sería como lo a pedir ampliado de ustedes como médicos generales. Estos de acá raros, por favor, nos los dejarían a nosotros. Listo. Bueno, esta tablita y ya ustedes le van a tomar foto y van a quedar ahí. Me gusta que se queden con ella porque les dice no solo la clínica, sino que también les dice qué estudios pedir. Y sobre todo porque miren que están todos los que hemos hablado, que son comunes, no solo en otras partes del mundo, sino que también los podemos tener acá. No olviden el Epstein-Barr, no olviden la salmonela y obviamente no olviden la tuberculosis. Serían como para rescatar acá esto. Que si es salmonela pedimos cultivos, que si es Epstein-Barr se pide la serología y que si es tuberculosis, los BCAS y el cultivo. ¿Cierto? Ya, pues y eso lo hablaremos de malaria, Brucela también, como les decía yo, no se olviden de Brucela en niños que tengan finca, en niños que no tengan leche pasteurizada, ¿sí? Y leptospira. ¿Se acuerdan de la enfermedad que transmiten las raticas? Aquí, muchachos, recuerden que ellos tienen compromiso hepático, se acuerdan del síndrome de Weil, que puede dar ictericia, la leptospira puede dar ictericia, pero aquí también se pide es el IgM para leptospira. Leishmania hay sobre todo en la selva, a los que se vayan a hacer el rural por allá, la Amazonas, tendrían leishmania como causa, pero pagan muy bien. No. Se aprende muy. Bueno, acá lo que les decía, sobre todo garrapatas, es importante que tengan en cuenta riqueza, endocarditis rara, pero se sigue viendo. ¿Qué más les iba a decir de por acá? Les decía, revisen hasta boca. Ya, esos son como los importantes de esto. Miren que entonces que si es riqueza van a tener que pedir serología para estos en específicos y en endocarditis ahí también es la otra utilidad de los hemocultivos. Recuerden que en los hemocultivos lo ideal sería pedirlo en un momento de fiebre. Esa es como la mayor rentabilidad o como donde se pueden obtener más fácil positivos. Listo. ¿Qué más? Y esas que son de otras causas que ya están las reumatológicas y las oncológicas. Miren, artritis idiopática juvenil lo vemos mucho, pero sobre todo más en niños grandecitos. Esta da hepato y esplenomegalia, por eso les decía yo toquen abdomen. También dan adenopatías y recuerden lo que les he hablado mucho del exantema evanescente que tiende a dar la artritis idiopática juvenil. Lupus es otra causa. El síndrome linfagocítico lo vemos más como pediatras. Por eso les decía yo que se pide perfil lipídico. La ferritina se pone súper alta también en eso. O sea, les puede dar ferritinas de 3000, una cosa exagerada. ¿Qué más?
No, ya, estos de acá. Y ahí, muchachos, terminaríamos con esas causas. Yo les diría, y por eso les digo que era la repetición de la repetidera, no vayan a olvidar que son enfermedades comunes, usualmente virales, que son con una manifestación rara que se les estaría presentando. ¿Listo? Bueno, ¿cuánto me demoré? Listo, muchachos. 10 minuticos para que tomen un cafecito, se estiren y empezamos con el